días a todos. Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente. Gracias a cada uno por todo lo que ha ido compartiendo. Creo que siempre es muy animante escuchar lo que Dios nos comunica por medio de nuestros hermanos, por medio de las alabanzas, de cómo nos anima y nos inspira a mantenernos en el camino a la salvación. Bueno, como ya saben, o para los que se están enterando, estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Entonces, seguimos buscando conocer más al Espíritu Santo. Y yo les digo que estoy muy animado porque creo que Dios nos está dando la oportunidad de conocerlo más. Y quiero leer un pasaje que está en Efesios, en el capítulo 1, versículo 15, que creo que hace muchos años, creo que más de 15 años cuando lo leí, me ayudó a entender la importancia de conocer a Dios en su Trinidad. Entonces dice acá, versículo 15, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y luego dice el versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y yo recuerdo la primera vez que leí ese pasaje, yo dije, necesitamos conocer a Dios como Padre, necesitamos conocer a Dios como Hijo y necesitamos conocer a Dios como el Espíritu Santo. Y en ese espíritu fue que empezamos el año pasado a estudiar acerca de la obra del Espíritu Santo. Y es impresionante, pero ya hemos ido como descubriendo que el evangelio donde más se habla acerca del Espíritu Santo es el evangelio de Juan. Y hasta ahora yo he encontrado 11 referencias que hace el evangelio de Juan al Espíritu Santo. Desde el capítulo 1 ya está hablando del Espíritu Santo. Entonces yo las voy a mencionar así rápido, porque sería bueno que cada uno pudiera hacer el ejercicio de seguir esas referencias a ver qué Dios le va mostrando. ¿Sí? Eso es como cuando empezamos a ver una película y en las películas siempre al principio como que las primeras escenas hacen la presentación de los personajes. Sí, o sea, una película de un solo personaje es muy difícil que uno encuentre. Entonces, hay diferentes tipos de personajes. Si nosotros estudiamos los evangelios prestando atención a los diferentes personajes, pues creo que vamos a aprender mucho mejor acerca de lo que Dios quiere comunicar. Y en el evangelio de Juan, el personaje principal es Dios, pero Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. La cosa es que nosotros nos hemos ido especializando en dos personajes, en Dios como Padre y Dios como Hijo. Entonces hemos pasado por alto lo que Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo. Y es importante tenerlo bien presente porque para los hermanos en el primer siglo, la doctrina del Espíritu Santo era esencial para mantenerse en el camino a la salvación. Y no era solo decir, el Espíritu Santo es el que consuela, el Espíritu Santo es el que ayuda, sino realmente conocerlo. Y para poderlo conocer, hay que ir a las Escrituras. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo en este tiempo. Entonces, también recordamos que es muy importante ahora tener la actitud de que estamos aprendiendo para enseñar a otros. Entonces, no solamente vamos a escuchar un sermón o una clase, sino voy a ver qué aprendo de acá para enseñarle a alguien que puede estar necesitado de lo que yo estoy aprendiendo. ¿Sí? Y más adelante iremos compartiendo un poco más de lo que cada uno va aprendiendo, a ver cómo va llegando el mensaje. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar
a compartir acerca del Evangelio de Juan en el capítulo 2. Creo que les había dicho que lo estaba estudiando, pero que me faltaba entender algunas cosas. Creo que ya estoy un poco más cerca de lo que Jesús quería comunicar, o lo que el Evangelio de Juan quería comunicar. Ahí en Juan 2, que es un pasaje que no es tan fácil de entender, pero en la medida que lo vamos entendiendo, vamos encontrando mucho de la palabra de Dios, mucha profundidad y mucha esperanza. Entonces, les voy a pedir que me acompañen para orar antes de empezar a hablar de la escritura. Bueno, amado Padre, te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. Venimos delante de tu presencia con temor y temblor, Señor, reconociendo que en nuestra naturaleza, Señor, somos pecadores, que tenemos la tendencia a la maldad, de que tenemos la tendencia a ser autosuficientes, a ser muy orgullosos, Padre. Y Padre Santo, queremos pedirte en esta mañana porque tengas misericordia de cada uno de nosotros y abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor, para poder conectar con tu mensaje en el corazón, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Padre, aleja todas las distracciones que tengamos físicas en el entorno o en la mente, Señor, porque muchas veces nuestra mente, pues, está el cuerpo presente, pero la mente está ausente y dejamos de prestar atención, y esto es tan importante, Padre, para poder aprender de ti y conocerte. Te damos gracias por lo que ya nos has mostrado acerca del Espíritu Santo, pero también estamos convencidos de que hay mucho todavía por aprender y queremos pedirte que nos des ese corazón de aprendices, ese corazón sediento de conocerte y de conocerlo a Él, Señor. Bendice por favor este tiempo, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a Juan, el capítulo 2, en el versículo 1, que dice así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Esta mañana estábamos hablando acerca de las bodas. ¿Qué recordábamos nosotros de nuestras bodas? Esta boda fue muy importante en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos, a punto que Juan está recordándola. Dice, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Parece ser que era un grupo pequeño de discípulos, porque él tenía muchos seguidores, pero apenas está armando su grupo de discípulos, y fue él con algunos. Y dice el versículo 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros, o sea, eran como 600 litros de vino. Hagamos como la analogía, 600 botellas de vino ahí listas para atender una boda. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al novio aparte y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, varias cosas para poder prestar atención. En la primera parte de nuestra reunión hoy hablábamos acerca de qué es lo más importante en una boda.
¿sí? Y Ricardo decía, bueno, son importantes los invitados. Los invitados son como esencial para la boda. Y acá ya está la recepción lista, está todo listo, pero ellos van a tener un problema. Y es que el vino se acaba. Entonces, en la época, el vino era muy importante para que la boda se desarrollara bien. Era vital que hubiera vino y que hubiera muy buen vino, que es lo que está exaltando la persona encargada del banquete, que hubo vino y que hubo suficiente vino hasta el final. Pero cuando entramos a estudiar más profundamente el pasaje, entonces vamos a encontrar diferentes aspectos en los que necesitamos prestar mucha atención. Uno, entonces, es esa simbología del vino. Sí, cuando Jesús dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Sí? Ahí con qué está conectando el vino. Lo está conectando con su muerte. Que más adelante, cuando miramos el Evangelio de Juan, en Juan 6, Jesús habla acerca de su sangre. Y Jesús dice que en el reino de Dios o en el reino de los cielos, el Espíritu Santo es el equivalente a la sangre en este mundo. En otras palabras, él dice que no es posible la vida en el reino de los cielos sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero también él relaciona el Espíritu Santo con el vino. Y cuando él muere, antes de morir en la última cena, él se asegura de que se recuerde cuando tomamos el vino, de que eso representa su sangre. Entonces Jesús acá ya está anticipando un poco lo que va a ser su muerte, pero también está anticipando lo que va a ser la vida en el reino de los cielos para el que bebe de su sangre. Ahora, hay otro aspecto importante acá. En el versículo 5 dice la madre a los sirvientes, hagan lo que les ordenen. Y dice el versículo 6, había 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Ese es un detalle importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio está comunicando una transición a lo que va a ser, esto ya son palabras mías, como la muerte de la purificación externa frente a la vida en el espíritu. Ahora, para poder entender un poquito esto, a pedirles que me acompañen. Bueno, entonces, miremos Jeremías capítulo 13 en el versículo 12. Hay una imagen en Jeremías capítulo 13, versículo 12, acerca de una escena como la que está viviendo Jesús. Jeremías capítulo 13, versículo 12. Esto es una imagen en el Antiguo Testamento que a mí personalmente me ayudó como a entender un poco más lo que Jesús está comunicando ahí en ese momento de la conversión del agua en vino. Entonces él dice, versículo 12, diles también lo siguiente en la NBI. Diles también lo siguiente. Ah, ya la encontré. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Diles también lo siguiente, así dice el Señor, el Dios de Israel. Todo cántaro se llenará de vino. La versión Reina Valera del 95 dice, les dirá pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino.
y en la NBI dice, y ellos te dicen, ¿acaso no sabemos que todo cántaro se debe llenar de vino? En la Reina Valera 95 no utiliza la palabra cántaro, sino tinaja. Entonces le responderás que así dice el Señor. Voy a llenar de vino a todos los habitantes de ese país y a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes y a todos los habitantes de Jerusalén. Haré que se despedacen unos a otros, padres e hijos por igual. No les tendré piedad ni lástima, sino que los destruiré sin compasión, afirma el Señor. Es bastante fuerte lo que está diciendo, ¿sí? O sea, él en el pasaje de Jeremías está relacionando el vino con el hecho de que Dios los va a embriagar. Los va a embriagar y cuando ellos estén embriagados, perderán el control. Perderán el control de sus vidas y se destruirán unos a otros. ¿Sí? Entonces, y seguimos leyendo Isaías, y eso fue lo que pasó. O sea, el pueblo de Israel se autodestruyó por su falta de fidelidad a Dios. Acá en el versículo 13, en la Reina Valera del 95 dice, entonces les dirás, así ha dicho Jehová, yo lleno de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Y la traducción latinoamericana dice, tú responderás, Dios me mandó a decirles que él va a emborrachar con vino a todos los que viven en este país. Emborrachará a los reyes que descienden del rey David, a los sacerdotes y a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Y luego en el versículo 14, viendo las otras versiones, entonces la Reina Valera del 95 dice, y los quebrantaré a los unos contra otros, juntamente a los padres y a los hijos, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia, sino que los destruiré. ¿Sí? Entonces, a mí personalmente me ayuda el contraste tan fuerte que hay entre los dos pasajes. Y cuando miramos toda la enseñanza del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, Jesús está diciendo, esta vez los voy a embriagar, pero de mi espíritu. O sea, ya el vino no es una expresión de la ira de Dios, es una expresión de la compasión de Dios, es una expresión de la misericordia de Dios. Entonces yo pensaba, si los judíos estaban de alguna manera entendiendo, la audiencia judía que leyó esto, hizo la conexión con Isaías, Jesús, con Jeremías, Jesús mismo es el que está diciendo esto. Y Jesús está dando mucha, pero mucha esperanza. Ahora, el otro punto, el versículo 6 que lo estaba leyendo hace un momento, dice, había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos para sus ceremonias de purificación. Y ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta, de que cuando Jesús está predicando, él está predicando en un contexto de mucho, pero mucho legalismo. Voy a ver otra vez si encuentro por acá esto ya es un comentario. Voy a leerlo, porque creo que es importante para poder entender lo que está pasando acá en esa boda y la simbología que está manejando el apóstol Juan para comunicarlos
comunicarnos lo que Jesús está diciendo y a lo que Jesús está apuntando sobre el Espíritu Santo. Esto lo saqué del diccionario, se llama Diccionario Teológico de Bacon, acerca de la purificación ceremonial. Entonces lo voy a leer literal. Si alguien lo quiere luego verificar, entonces puede buscar ese diccionario y lo lee. La purificación ceremonial dice: la base de este concepto religioso fundamental es la creencia de que el hombre mismo debe deshacerse de la corrupción que impide su comunión con Dios. Otra vez lo voy a leer. Creo que es importante para entender lo que está pasando con esas tinajas de piedra, donde guardan agua para la purificación ceremonial. O sea, esa purificación que apunta a que ellos mismos, con sus tradiciones, podían limpiarse de sus pecados y de sus maldades. Vuelvo y lo leo. La base de este concepto religioso fundamental es la creencia de que el mismo hombre debe deshacerse de la corrupción que impide su comunión con Dios. Es necesario determinar las fuentes de corrupción y los medios correctos de purificación. En el Antiguo Testamento, esto es mayormente una consideración ceremonial, pero en el Nuevo Testamento es moral y personal. O sea, ya cuando Jesús ya interviene por medio del mensaje que él trae, ¿no? Que no apunta a cambiar comportamientos. O sea, el mensaje de Jesús no busca que la gente cambie por fuera, sino que sea transformada por dentro. O sea, no es de que la gente se vea bien por fuera, es que desde esa transformación interna refleje la gloria de Dios por fuera, en su propia vida. Entonces sigue diciendo acá el diccionario. En el Antiguo Testamento, cualquier contacto con lo impuro resulta en contaminación y requiere purificación. Las siguientes son las fuentes de corrupción. Eso se puede mirar allá en Génesis, en Éxodo, en Levítico. Dice: animales inmundos, cuerpos muertos, lepra, secreciones del cuerpo asociadas con la reproducción y adoración de ídolos en todas sus formas. Entonces, cuando conectamos lo que está pasando en el tiempo de Jesús, o sea, los judíos, la clase religiosa, ellos apuntaban a lo que era externo. Y vamos a tomar acá, vamos a mirar un poco en Marcos, en el capítulo 7, que Jesús describe un poco más ese tema de la purificación externa, para entender lo que está pasando ahí. Cuando Jesús está convirtiendo el agua en vino, ¿qué es lo que quiere desmontar en la mente de las personas? Entonces, dice en el capítulo 7, versículo 1. Los fariseos y algunos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y demás judíos no comen nada sin cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, una ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición,
que transmiten entre ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco pueden ustedes entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos, pero luego añadió, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, cuando empezamos a hacer seguimiento a todo lo que Jesús está enseñando acerca del Espíritu Santo, pues Jesús quiere destruir totalmente esa idea de que el ser humano puede alcanzar la salvación por sus medios recursos, de que puede buscar la transformación de su carácter por medio de reglas humanas, reglas creadas por hombres. Muchas veces pudo haber sido con una buena intención. Pero, ¿qué es lo que hacen esas reglas? Esas reglas rebajan el evangelio. Y cuando digo yo rebajan, es como que le quitan el poder, que Jesús vino a enseñarlo también ahí en el Sermón del Monte. Cuando él dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O sea, los judíos habían rebajado la poderosa palabra de Dios a reglas humanas. Entonces, cuando la palabra de Dios se rebaja a reglas humanas, no es necesario el Espíritu Santo para poder obedecer. No es necesario el Espíritu Santo para entender. Entonces, nos conformamos con entender intelectualmente. Aunque esa comprensión intelectual no transforme por dentro la persona. Nos conformamos con el cristianismo que traemos por tradición. Después de años, hermanos y hermanas, muchos cayeron en la tradición de pensar de que cristianismo es ir a la iglesia los domingos, es ofrendar, cristianismo es orar, cristianismo es leer la Biblia. Jesús no enseñó eso. No es lo que Jesús dice en su palabra. Entonces yo pensaba, para nosotros hoy día necesitamos ser conscientes qué tanto de esa purificación ceremonial de nuestro tiempo puede existir para nosotros hoy día. Porque eso está impidiendo que el Espíritu de Dios obre con poder en las vidas de muchos de los hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia de eso? Muchos no están avanzando en su fe, muchos no están creciendo, muchos no están madurando a imagen y semejanza de Cristo. Las iglesias no están creciendo. Personas no se están bautizando. No todas las personas están involucradas en servir a Dios, solamente algunos. Pero tenemos la idea de que cristianismo es cumplir con algunas cosas que nos pudieron enseñar en el principio. Caímos en la trampa que estaban los fariseos. Nos conformamos con la purificación externa. Nos conformamos con vernos bien por fuera
aunque por dentro seamos sepulcros blanqueados. No es lo que Jesús quiso. Ese no fue el mensaje de Jesús. Entonces, cuando empezamos a entender esto y vamos a las enseñanzas de Jesús, podemos darnos cuenta, es verdad, o sea, estoy viviendo el reino de los cielos con esfuerzos humanos. Y podría tener sorpresas. El día de la salvación, Jesús puede decir, ¿sabes qué? Aléjate de mí, malhechor, no te conozco. Tu vida no es una expresión del poder del reino de los cielos. Tu vida no expresa el poder de mi palabra, tu vida no expresa el poder de mi Espíritu Santo, tu vida no expresa la gracia, tu vida no expresa que tú eres hijo mío. Aléjate de mí, malhechor. No te conozco. Entonces, desde ahí es necesario conectar con la enseñanza de Jesús. Y yo tengo que ir otra vez al principio, a los principios básicos del Evangelio, el Sermón del Monte. Mateo 5:21, por solamente dar un ejemplo. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea, la purificación ceremonial de este tiempo hace que una persona se sienta cómoda siendo esclava del enojo, cuando en el reino de los cielos es tan grave como asesinar. Creo que sin darnos cuenta caímos en una especie de purificación ceremonial que solo cambia lo externo. En una autosuficiencia de que yo voy a vivir el evangelio hasta donde yo puedo. Y expresiones como, bueno, vive conforme a tu fe. Vive conforme a tu fe no está diciendo que te conformes con cómo estás viviendo. No es, bueno, aquí estoy, entonces aquí me quedo. No es lo que Jesús quiso decir. El Espíritu de Dios no produce ese tipo de vida. Entonces, cuando vamos a Juan y miramos nuevamente lo que está pasando ahí en el capítulo 2, pues es algo muy profundo y muy radical. Es muy radical porque él está diciendo, miren, yo convierto esa agua que ustedes utilizan para purificarse externamente, la convierto en vino, que es el poder de Dios fluyendo a través tuyo para hacerte más como Cristo. Ahora, alguno dirá, no, pero es que eso no es lo que dice ahí. Bueno, lean todo lo que Jesús va a decir más adelante. Estoy anticipando lo que Jesús dice más adelante. No, es que eso no habla del Espíritu. Sí habla del Espíritu. Pero como no estudiamos las Escrituras ni nos damos cuenta, o sea, pensamos que está hablando de vino y que Jesús hizo el milagro del vino y nos conformamos con eso. Ah, chévere, Jesús hizo el milagro del vino. Es el primer milagro que hizo. Entonces muchos dirán, sí, yo sé los 7 milagros. Y el primero es el del vino, ya lo sé. No es suficiente. O sea, Jesús está desmontando la purificación ceremonial. Está desmontando la autosuficiencia religiosa. A eso está apuntando Jesús. Está apuntando a que su audiencia entienda que necesita de Dios para vivir el reino de los cielos. Entonces, al entender eso, pues para mí creo es muy animante, porque nuevamente vamos entendiendo lo mejor para nosotros
como cristianos es siempre conectar con nuestra debilidad, conectar con el pecado, entender que no somos capaces, aceptar esa realidad y clamar y suplicar a Dios que revele su palabra para que la entendamos en el corazón. Sacarnos de la conformidad de solo leer la escritura. Ah, bueno, ya leí y entendí esto. O sea, lo que Dios nos revele debe transformar nuestras vidas. Debe hacernos mejores servidores de Cristo. Debe hacernos personas que tengan más misericordia que cualquier otro. No leer la Biblia, es entender. Entonces, si ustedes se dan cuenta y siguen leyendo y luego se van a Juan 4, el vino no se acabó en la fiesta. Jesús transformó el agua en vino. Sí, lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Entonces, ya para ir terminando, yo pensaba, después de ir entendiendo esto, un poquito, porque creo que falta mucho por entender, pues eso nos debe poner en otro tipo de actitud frente a cómo vemos el reino de Dios. Sí, o sea, no, ni siquiera es la iglesia, es el reino de Dios, porque a veces, dependiendo de la iglesia donde uno esté, puede sentirse más seguro o más inseguro, ¿no? Si estoy en una iglesia grande, entonces me siento seguro porque la iglesia es grande. Si estoy en una pequeña, entonces me siento inseguro porque estoy en una pequeña. Si estoy solo, como hay hermanos que se conectan, que están solos, entonces no tengo iglesia. Pero resulta que Jesús dijo, no, tú haces parte del reino de Dios donde tú estés. Y si tú crees lo que yo enseño, si tú lo practicas y lo enseñas a otros, en poco tiempo ya no estarás solo. Así como Jesús llegó solo en un principio y luego fue convirtiendo a gente que lo siguió y que repitió lo que él había hecho, asimismo nosotros podremos llegar a hacerlo. Y el evangelio se hará imparable. Imparable. Y lo otro es tener mucho cuidado porque esa purificación externa lo único que hace es limitar el poder del evangelio. Si nos conformamos con ser buenos, estamos limitando el poder del evangelio. Porque la meta de Jesús no es hacer buenas personas. La meta de Jesús es reproducir su carácter en cada uno de sus hijos. Y eso toma toda la vida. Pero el que crea que ya llegó porque es buena persona por fuera, está engañado. Está engañado. O sea, Satanás ya lo engañó. Porque por más que vivamos, nunca vamos a llegar a la plena estatura de Cristo. Él no va a aceptar eso. Amén. Bueno, entonces esto es como algo así muy por encima de lo que alcancé a entender acerca de Juan 2. Ojalá que cada uno pueda profundizarlo. O sea, la mejor manera de entender Juan 2 es entender Juan 1, Juan 3, Juan 4, Juan 6, Juan 7, Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16. Sí, o sea, si queremos entender cada una de las enseñanzas de Jesús acerca del Espíritu Santo, es necesario estudiarlas todas como un todo, que eso es lo que estamos tratando de hacer en estos sermones. Para los amigos que nos visitan, hay mucha esperanza. Tranquilos, a veces la gente le da miedo el cristianismo porque dicen, no, yo no tengo la capacidad para vivir eso que Jesús dice. Bueno, te digo que ninguno de nosotros tiene la capacidad. El que diga que tiene la capacidad para vivir el evangelio está mintiendo, porque ninguno tiene la capacidad. Necesitamos de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, eso proviene de Dios, no es de nosotros.
No es fruto de nuestro esfuerzo, es fruto del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Si algo entendemos de la palabra de Dios, es porque Dios nos la ha revelado, no porque seamos inteligentes o sabios. No, es porque Dios en su bondad nos revela. No hay uno solo que pueda vivir el reino de los cielos con sus esfuerzos. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar para poder tomar la cena. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad de entender, así sea un poquito, Señor. Así, Padre, sea algo mínimo que entendamos. Eso hace una gran diferencia, Señor, frente a no entender nada. Y Padre, te rogamos porque tu Espíritu Santo revele tu palabra a nuestros corazones. Que nos des a cada uno el deseo de seguir profundizando, de seguir buscando, de seguir entendiendo, Señor. De no sentirnos conformes con lo que ya hemos alcanzado, Señor. Todavía hay mucho por alcanzar en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra manera de servirte a ti, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, porque en la cruz tú estás expresando la plenitud de lo que podemos alcanzar si dejamos que tú nos guíes. De lo que tú puedes alcanzar por medio de nosotros, que es al final lo que tú deseas. Padre Santo, gracias por ponernos en condiciones donde no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, donde muestra nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, para así poder buscar de ti, Señor. Te damos gracias porque nuestro Señor nos dejó en la última cena un recordatorio. Y eso que Él hizo, Señor, de tomar el vino, de comer el pan, debe recordarnos que el reino de los cielos no lo podemos vivir con nuestros esfuerzos. Debe recordarnos de que cada uno de nosotros tiene una tendencia muy fuerte a volverse religioso y autosuficiente en su vida como hijo tuyo. Debe recordarnos de que constantemente necesitamos ser lavados de nuestros pecados, constantemente necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Constantemente necesitamos ser alimentados de tu palabra, pero de esa palabra que tiene el poder para cambiarnos por dentro. Padre Santo, te rogamos que bendigas el pan y el vino que vamos a tomar y que al tomarlos despiertes nuestra conciencia, Señor, y nos ayudes a ver las cosas como tú las ves. Te agradecemos y te oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.